que hemos estado haciendo es debilitar las células delictivas que más violencia generaban primero, como todos saben que iniciaron pues conflictos duros en Culiacán por la pugna entre grupos delincuenciales. Lo que hicimos fue primero que no hubieran ese tipo de convoys de camionetas. Con la presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional se logró inhibir este tipo de convoys y estos enfrentamientos cruentos que primero estaban en la ciudad y que se han ido saliendo ya. Estás en tu casa, tranquilo, pensando que todo está bien, cuando de repente el infierno se desata a tu alrededor. Balas que silban por el aire, gritos desgarradores que rompen el silencio de la noche y el olor acre del humo que se eleva mientras tus vecinos, tus amigos, tu familia ven sus vidas destrozadas en un abrir y cerrar de ojos. Bienvenido a Potrerillos del Norte, Sinaloa, donde la realidad supera cualquier pesadilla que puedas imaginar. Un pequeño rincón de México se convirtió en el escenario de una masacre brutal, orquestada por la gente del sombrero, un grupo que ha sembrado el terror con una violencia despiadada. Casas incendiadas, vehículos calcinados y cuerpos mutilados colgando como macabros trofeos. ¿Te suena a película de terror? Pues no, esto es la cruda realidad que muchos mexicanos enfrentan día a día. ¿Qué pasa cuando las autoridades, aquellos que supuestamente deben protegernos, brillan por su ausencia? ¿Qué pasa cuando el miedo y la corrupción se apoderan de nuestras calles y los únicos que mandan son los que tienen el poder de las armas? Potrerillos del Norte es solo un ejemplo más de cómo el narcotráfico y la violencia han carcomido el tejido social de nuestro país. El infierno en la tierra. La noche del 2 de marzo, Potrerillos del Norte, Sinaloa, se convirtió en el epicentro de una masacre que dejó cicatrices imborrables en la memoria de sus habitantes. La violencia, desatada por la gente del sombrero, no fue un simple acto de intimidación, fue una declaración de guerra, una demostración brutal de poder y control. Imagina el escenario: la noche cae sobre el pueblo, y lo que debería ser un momento de descanso se transforma en una pesadilla viviente. Las calles, normalmente tranquilas, se llenan de repente con el eco de disparos y gritos desesperados. Los vecinos, atrapados en sus casas, escuchan con horror cómo las balas atraviesan paredes y vidas. El olor a pólvora y gasolina quemada impregna el aire, mientras el cielo se tiñe de un rojo infernal, reflejo de las llamas que consumen hogares y esperanzas. En medio del caos, las autoridades reciben el reporte de múltiples detonaciones, pero cuando llegan, ya es demasiado tarde. El espectáculo que encuentran es dantesco. Un hombre, decapitado y colgado del arco de acceso a la comunidad, como un macabro trofeo, un símbolo del terror que ahora reina en Potrerillos del Norte. Su cuerpo, una advertencia grotesca para quienes osen desafiar el poder del cartel. A unos metros, otro cuerpo yace en el suelo, acribillado a balazos y con signos evidentes de tortura. La sangre, aún fresca, forma charcos bajo la luz mortecina de las farolas, mientras los agentes, impotentes, observan la escena con una mezcla de horror y resignación. Pero la violencia no se detiene ahí. La ofensiva de la gente del sombrero deja un rastro de destrucción que se extiende por todo el pueblo. Casas incendiadas, con las llamas devorando recuerdos y sueños, mientras sus habitantes huyen desesperados, buscando refugio en la oscuridad. Vehículos calcinados, reducidos a esqueletos de metal retorcido, humeantes en las calles, como testimonio silencioso de la brutalidad desatada. Los gritos de auxilio resuenan en la noche, pero nadie acude al rescate. Las autoridades, desbordadas y posiblemente cómplices, son incapaces de contener la ola de violencia que arrasa con todo a su paso. Los vecinos, atrapados en sus casas, rezan para que el infierno pase de largo, mientras escuchan los pasos de los sicarios, que recorren las calles como espectros de la muerte, sembrando el terror con cada disparo, con cada grito ahogado. Y en medio de este caos, las historias de los sobrevivientes emergen como ecos de una tragedia que parece no tener fin. Una madre, escondida con sus hijos en un rincón de su casa, escucha cómo los sicarios irrumpen en su hogar, destrozando todo a su paso. El miedo la paraliza, pero el instinto de protección la mantiene firme, abrazando a sus pequeños mientras las llamas comienzan a devorar su refugio. Con lágrimas en los ojos, logra escapar por una ventana, justo a tiempo para ver cómo su casa, su vida entera, se convierte en una pira funeraria.
Otro vecino, un hombre mayor que ha vivido toda su vida en Potrerillos del Norte, observa desde la distancia cómo su camioneta, su único medio de sustento, es consumida por las llamas. Los sicarios, riéndose de su desgracia, le gritan que esto es solo el comienzo, que el cartel no descansará hasta que todos en el pueblo se dobleguen ante su poder. La impotencia y la rabia se mezclan en su rostro, mientras ve cómo todo por lo que ha trabajado se desvanece en una nube de humo y cenizas. La noche avanza, y con ella, el recuento de los daños. Las autoridades, finalmente, logran controlar los incendios, pero el daño ya está hecho. Potrerillos del Norte es ahora un pueblo fantasma, un cementerio de sueños rotos y vidas destrozadas. Los sobrevivientes, con el miedo aún grabado en sus rostros, se reúnen en las calles buscando consuelo en la compañía de los demás, mientras el eco de los disparos aún resuena en sus mentes. Y en medio de todo esto, una pregunta quema en los labios de todos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tendrán que vivir con el miedo constante de ser la próxima víctima? ¿Hasta cuándo las autoridades seguirán siendo cómplices silenciosos de esta violencia desatada? La respuesta, desafortunadamente, parece estar escrita con sangre en las calles de Potrerillos del Norte. En medio del dolor y la desesperación, una chispa de resistencia comienza a encenderse en el corazón de los sobrevivientes. La comunidad, unida por el sufrimiento compartido, empieza a alzar la voz, exigiendo justicia y protección. Las redes sociales se llenan de mensajes de solidaridad y denuncia, mientras los medios de comunicación, finalmente, dirigen su atención hacia este rincón olvidado de México. La lucha por la justicia no será fácil, y el camino estará lleno de obstáculos y peligros. Pero los habitantes de Potrerillos del Norte saben que no están solos, que su voz, unida a la de miles de personas que han sufrido la misma violencia, puede convertirse en un grito ensordecedor que sacuda los cimientos del poder y la impunidad. Los psicópatas del sombrero. Conoce a la gente del sombrero. Este grupo, cuyo nombre evoca imágenes de misterio y terror, ha sembrado el caos en Sinaloa con una brutalidad que no conoce límites. Su influencia se extiende como una mancha oscura, contaminando todo a su paso y dejando un rastro de sangre y destrucción que parece no tener fin. Para entender la magnitud de su poder, debemos remontarnos a sus orígenes. La gente del sombrero no es un simple grupo de delincuentes, es una organización criminal altamente estructurada, con tentáculos que se extienden por todo el estado y más allá. Su nombre, que suena casi folclórico, es una máscara que oculta una realidad mucho más siniestra. Bajo el sombrero se esconden rostros marcados por la violencia y la ambición desmedida, hombres dispuestos a todo con tal de mantener su control sobre el territorio. El cartel ha sabido aprovechar el vacío de poder y la corrupción que imperan en muchas regiones de México. Con promesas de protección y amenazas veladas, han logrado infiltrarse en las estructuras locales, comprando lealtades y silenciando voces disidentes. Las autoridades, desbordadas y en muchos casos cómplices, son incapaces de frenar su avance, y los ciudadanos, atrapados en medio del fuego cruzado, pagan el precio más alto. La noche del 2 de marzo en Potrerillos del Norte no fue un evento aislado, fue una demostración calculada de fuerza, una advertencia para quienes osen desafiar su autoridad. Los cuerpos mutilados, colgados como trofeos macabros, son una firma del cartel, un mensaje claro y contundente. Aquí mandamos nosotros, y quien se atreva a cruzarse en nuestro camino sufrirá las consecuencias. Pero, ¿quiénes son realmente estos hombres que siembran el terror en Sinaloa? Detrás del nombre folclórico se esconden sicarios despiadados, entrenados para matar sin piedad. Su modus operandi es brutal y efectivo. Atacan con la rapidez de una serpiente, sembrando el caos y la destrucción, y luego desaparecen en las sombras, dejando tras de sí un rastro de sangre y lágrimas. Las casas incendiadas y los vehículos calcinados no son solo símbolos de su poder, son herramientas de intimidación, mensajes escritos con fuego y sangre. Cada casa reducida a cenizas es una familia destruida, cada vehículo quemado, un medio de vida arrebatado. El cartel sabe que el miedo es su arma más poderosa y la utilizan con una precisión escalofriante. Imagina por un momento que eres uno de los habitantes de Potrerillos del Norte. Vives con el miedo constante de que, en cualquier momento,
tu hogar pueda ser el próximo objetivo. Escuchas los disparos en la distancia y rezas para que el infierno no llegue a tu puerta. Pero una noche, el ruido de motores y gritos te despierta de tu frágil sueño. Los sicarios han llegado y esta vez no hay escapatoria. Ves cómo irrumpen en tu casa, destrozando todo a su paso. El olor a gasolina llena el aire y sabes que solo tienes unos segundos para escapar antes de que todo se convierta en una pira funeraria. Corres, con el corazón latiendo desbocado en tu pecho, mientras las llamas comienzan a devorar tu hogar. Afuera, el espectáculo es dantesco. Vecinos que gritan, sicarios que ríen y el cielo teñido de rojo por el fuego que consume el pueblo. Y en medio de todo esto, una pregunta resuena en tu mente. ¿Por qué? ¿Por qué tanta violencia, tanto odio? La respuesta es sencilla y aterradora a la vez. Porque pueden, porque nadie los detiene, porque el miedo es su aliado más fiel. El cartel ha sabido tejer una red de terror que mantiene a la población en un estado constante de sumisión. Las autoridades, impotentes o cómplices, son incapaces de frenar su avance, y los ciudadanos, atrapados en medio del fuego cruzado, pagan el precio más alto. La violencia se ha convertido en una moneda de cambio, y el cartel en el banquero que controla el flujo de sangre y dinero. Quemandolo, todo como un símbolo. Potrerillos del Norte, un pequeño pueblo que, hasta hace poco, era un lugar tranquilo donde las familias vivían y trabajaban en paz. Pero ahora, todo ha cambiado. Las calles, antes llenas de risas y juegos de niños, están ahora marcadas por el olor acre del humo y el eco de los disparos. Las casas, que alguna vez fueron refugios seguros, se han convertido en blancos de la violencia desatada por el cartel. Las casas incendiadas no son solo estructuras destruidas, son hogares, lugares donde las familias construían sus vidas y sueños. Cada casa quemada es una historia de lucha y supervivencia, reducida a cenizas por la brutalidad del cartel. Los habitantes, despojados de sus pertenencias y recuerdos, se ven obligados a huir, dejando atrás todo lo que conocían y amaban. ¿Por qué el cartel quema casas? La respuesta es sencilla y aterradora: para sembrar el miedo y la desesperación. Cada casa incendiada es un mensaje claro y contundente. Aquí mandamos nosotros, y quien se atreva a desafiarnos sufrirá las consecuencias. El fuego no solo destruye propiedades, también destruye la esperanza y la seguridad de la comunidad. Los vehículos calcinados, reducidos a esqueletos de metal retorcido, son otro símbolo del poder del cartel. Para muchos en Potrerillos del Norte, sus vehículos eran su medio de sustento, su forma de ganarse la vida. Ahora, esos vehículos yacen en las calles, humeantes y destrozados, como testimonio silencioso de la violencia que ha arrasado con todo. La destrucción de vehículos no es un acto aleatorio, es una táctica calculada para debilitar a la comunidad. Sin transporte, los habitantes se ven aislados, incapaces de buscar ayuda o escapar del terror que los rodea. El cartel sabe que, al destruir los vehículos, está destruyendo la capacidad de la comunidad para resistir y sobrevivir. Más allá de los daños materiales, las casas y vehículos incendiados tienen un impacto psicológico devastador. La visión de sus hogares y medios de vida reducidos a cenizas es una herida profunda que deja cicatrices invisibles en el alma de los sobrevivientes. El miedo y la desesperación se apoderan de sus vidas, y la incertidumbre sobre el futuro se convierte en una carga insoportable. Las historias de los afectados son desgarradoras. Una madre, que vio su casa arder en llamas, describe el horror de ver cómo todo por lo que había trabajado se desvanecía en cuestión de minutos. Con lágrimas en los ojos, recuerda cómo tuvo que huir con sus hijos, sin nada más que la ropa que llevaban puesta. La impotencia y el dolor se reflejan en su rostro, mientras relata cómo el cartel no solo destruyó su hogar, sino también su sentido de seguridad y estabilidad. Otro habitante, un hombre mayor que había vivido toda su vida en Potrerillos del Norte, observa con incredulidad cómo su camioneta, su único medio de sustento, es consumida por las llamas. El humo negro que se eleva de los restos calcinados es un recordatorio constante de la brutalidad que ha arrasado con su comunidad. La rabia y la frustración se mezclan en su voz, mientras denuncia la inacción de las autoridades y la impunidad con la que opera el cartel.
La comunidad, unida por el sufrimiento compartido, comienza a organizarse para exigir justicia y protección. Las redes sociales se llenan de mensajes de solidaridad y denuncia, mientras los medios de comunicación, finalmente, dirigen su atención hacia este rincón olvidado de México. La lucha por la justicia no será fácil, y el camino estará lleno de obstáculos y peligros. Pero los habitantes de Potrerillos del Norte saben que no están solos, que su voz, unida a la de miles de personas que han sufrido la misma violencia, puede convertirse en un grito ensordecedor que sacuda los cimientos del poder y la impunidad. Las casas y vehículos incendiados son solo la punta del iceberg. La violencia del cartel se extiende mucho más allá, afectando todos los aspectos de la vida en Potrerillos del Norte. Las escuelas cierran sus puertas, los negocios locales se ven obligados a cerrar y la economía del pueblo se desploma. La desesperación y el miedo se apoderan de los habitantes, que ven cómo su comunidad se desmorona ante sus ojos. La comunidad de Potrerillos del Norte ha sido despojada no solo de sus hogares y medios de vida, sino también de su sentido de seguridad y pertenencia. El trauma de haber vivido una noche de terror ha dejado una huella indeleble en el alma de sus habitantes. Una madre, con el rostro surcado por las lágrimas, relata cómo tuvo que huir con sus hijos en medio de la noche. Ella corría dejando atrás todo lo que conocían y amaban. La imagen de su hogar en llamas está grabada en su memoria, un recordatorio constante del infierno que vivieron. La incertidumbre sobre el futuro la consume y el miedo de que el cartel regrese la mantiene en un estado constante de alerta. Otro habitante, un hombre mayor que ha vivido toda su vida en Potrerillos del Norte, observa con incredulidad los restos calcinados de su camioneta. Su único medio de sustento, reducido a un montón de chatarra, es un símbolo del poder destructivo del cartel. La rabia y la frustración se mezclan en su voz mientras denuncia la inacción de las autoridades y la impunidad con la que opera el cartel. La comunidad, unida por el sufrimiento compartido, comienza a organizarse para exigir justicia y protección. Las redes sociales se llenan de mensajes de solidaridad y denuncia, mientras los medios de comunicación, finalmente, dirigen su atención hacia este rincón olvidado de México. La lucha por la justicia no será fácil, y el camino estará lleno de obstáculos y peligros. Pero los habitantes de Potrerillos del Norte saben que no están solos, que su voz, unida a la de miles de personas que han sufrido la misma violencia, puede convertirse en un grito ensordecedor que sacuda los cimientos del poder y la impunidad. La guerra silenciosa. Autoridades versus carteles. La lucha por el control y el poder ha dejado un rastro de sangre y destrucción, mientras las comunidades quedan atrapadas en el fuego cruzado. Prepárate para una mirada cruda y sin censura a la realidad de esta guerra sin cuartel. Imagina el escenario. Las autoridades, supuestamente los guardianes de la paz y la justicia, se enfrentan a un enemigo invisible y despiadado. Los carteles, con su poder y recursos ilimitados, operan en las sombras, sembrando el terror y la desolación a su paso. La línea entre el bien y el mal se desdibuja, y la corrupción se convierte en la moneda de cambio. En Potrerillos del Norte, la noche del 2 de marzo fue un brutal recordatorio de esta guerra silenciosa. Los cuerpos mutilados, colgados como trofeos macabros, y las casas incendiadas son más que simples actos de violencia. Son mensajes dirigidos tanto a la comunidad como a las autoridades. El cartel deja claro que no tiene miedo de actuar con impunidad, desafiando abiertamente el poder del Estado. Las autoridades locales, desbordadas y en muchos casos corrompidas, luchan por mantener el control. Los agentes, mal equipados y mal entrenados, se enfrentan a un enemigo que no conoce límites. La falta de recursos y la corrupción endémica hacen que la lucha contra los carteles sea una batalla cuesta arriba, donde cada pequeña victoria se paga con sangre y sacrificio. La noche de la masacre, las autoridades recibieron el reporte de múltiples detonaciones, pero su respuesta fue lenta e ineficaz. Al llegar al lugar, se encontraron con un escenario dantesco: cuerpos mutilados, casas en llamas y una comunidad sumida en el terror. La impotencia y la frustración se reflejaban en los rostros de los agentes, que sabían que, una vez más, el cartel había actuado con total impunidad. Los carteles, con su poder y recursos ilimitados,
han logrado infiltrarse en las estructuras del Estado, comprando lealtades y silenciando voces disidentes. La corrupción se ha convertido en un cáncer que carcome las instituciones, dejando a las comunidades indefensas ante la violencia desatada. En esta guerra silenciosa, las víctimas colaterales son los ciudadanos inocentes, atrapados en el fuego cruzado. Las familias, despojadas de sus hogares y medios de vida, se ven obligadas a huir, dejando atrás todo lo que conocían y amaban. El miedo y la incertidumbre se apoderan de sus vidas, y la esperanza de un futuro mejor se desvanece en medio del caos y la destrucción. Las historias de los sobrevivientes son desgarradoras. Una madre que vio su casa arder en llamas relata con lágrimas en los ojos cómo tuvo que huir con sus hijos en medio de la noche. La imagen de su hogar en llamas está grabada en su memoria, un recordatorio constante del infierno que vivieron. La incertidumbre sobre el futuro la consume y el miedo de que el cartel regrese la mantiene en un estado constante de alerta. Otro habitante, un hombre mayor que ha vivido toda su vida en Potrerillos del Norte, observa con incredulidad los restos calcinados de su camioneta. Su único medio de sustento, reducido a un montón de chatarra, es un símbolo del poder destructivo del cartel. La rabia y la frustración se mezclan en su voz mientras denuncia la inacción de las autoridades y la impunidad con la que opera el cartel. La comunidad, unida por el sufrimiento compartido, comienza a organizarse para exigir justicia y protección. Las redes sociales se llenan de mensajes de solidaridad y denuncia, mientras los medios de comunicación, finalmente, dirigen su atención hacia este rincón olvidado de México. La lucha por la justicia no será fácil, y el camino estará lleno de obstáculos y peligros. Los habitantes de Potrerillos del Norte saben que no están solos, que su voz, unida a la de miles de personas que han sufrido la misma violencia, puede convertirse en un grito ensordecedor que sacuda los cimientos del poder y la impunidad. La historia de Heriberta, una madre en busca de justicia. Heriberta, una madre de 3 hijos, vivía en una modesta casa en Potrerillos del Norte. La noche del 2 de marzo, su vida cambió para siempre. Mientras dormía con sus hijos, el sonido de disparos y gritos la despertó bruscamente. Sin tiempo para reaccionar, vio cómo su hogar era consumido por las llamas. Con el corazón latiendo desbocado, tomó a sus hijos y huyó, dejando atrás todo lo que conocía. Fue como una pesadilla, recuerda Heriberta con lágrimas en los ojos. El humo, los gritos, el miedo, todavía puedo sentirlo. Pero lo que más me duele es ver a mis hijos vivir con ese miedo constante. No quiero que crezcan pensando que esto es normal, que vivir con miedo es su única opción. Heriberta y sus hijos lograron escapar, pero su hogar, sus recuerdos y su sentido de seguridad quedaron reducidos a cenizas. Ahora, viven en un refugio temporal, dependiendo de la solidaridad de la comunidad y de organizaciones que les brindan apoyo. Pero Heriberta no se rinde. Ha decidido alzar la voz y exigir justicia, no solo para ella, sino para todas las víctimas del cartel. No podemos quedarnos callados, afirma con determinación. Si no luchamos por nuestros derechos, nadie lo hará por nosotros. Quiero que mis hijos sepan que su madre no se quedó de brazos cruzados, que luchó por un futuro mejor para ellos. El testimonio de don Ranulfo, un hombre que lo perdió todo. Don Ranulfo, un hombre de 65 años, ha vivido toda su vida en Potrerillos del Norte. Su camioneta, su único medio de sustento, fue una de las muchas víctimas de la violencia desatada por el cartel. La noche de la masacre, vio cómo su vehículo era consumido por las llamas, reducido a un montón de chatarra inservible. «Esa camioneta era mi vida», dice don Ranulfo, con la voz quebrada por la emoción. «Con ella me ganaba el pan de cada día, mantenía a mi familia. Ahora no tengo nada, pero lo que más me duele no es la pérdida material, sino la sensación de impotencia, de saber que no hay nadie que nos proteja». Don Ranulfo, como muchos otros en la comunidad, se siente traicionado por las autoridades. La inacción y la corrupción han dejado a los ciudadanos indefensos ante la violencia del cartel. Pero, a pesar de todo, don Ranulfo no pierde la esperanza. Ha decidido unirse a la lucha por la justicia, convencido de que solo juntos podrán enfrentar este mal que carcome su comunidad.
No podemos seguir viviendo con miedo, afirma. Tenemos que alzar la voz, exigir que se haga justicia. No es solo por nosotros, sino por las futuras generaciones. No quiero que mis nietos crezcan en un mundo donde el miedo y la violencia sean la norma. Recuerda que tu voz es poderosa y que juntos podemos hacer la diferencia. No te quedes callado. Comparte este video, dale like y suscríbete para seguir luchando contra la violencia y la impunidad. Hasta la próxima y sigamos unidos en esta batalla por la justicia.